En nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Muy buenos días a todas y todos, la senadora Bensberger, al senador Araya, al fiscal nacional, señor Ángel Valencia, se excusó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo, y nos acompaña el subsecretario de Justicia, el señor Ernesto Muñoz, el jefe de gabinete, el jefe de la división judicial. Del Ministerio Público también está ¿no está la directora ejecutiva? No, ok. Está el director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Droga, el señor Ignacio Castillo, nuestros asesores, asesora, nuestra secretaría. Muy buenos días. Le voy a dar la palabra al señor secretario, que tiene una pequeña cuenta. Gracias, presidenta. Señoras y señores senadores, señor subsecretario, señor fiscal nacional. Se ha recibido una comunicación del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada, mediante la cual remite una minuta sobre iniciativas que podrían vincularse con el proyecto de ley que estamos viendo en la sesión de hoy día. Eso, presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Le damos la bienvenida también al senador Durresti. Sobre la cuenta, ovarios. Ok, entonces hoy estamos convocados, igual como lo hicimos ayer, para revisar las enmiendas que la Cámara de Diputadas y Diputados ingresó al proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Ayer escuchamos latamente al ministro de Justicia, por supuesto al fiscal nacional. Pudimos revisar, conocer aquello que la Cámara agregó. Voy a partir antes con los temas de armonización. Ahí hay 4 puntos que el ministro explicó, en donde ya señalamos que obviamente como responde a aquello y era una cuestión de evitar que entrada en vigencia la ley, tuviéramos vacíos, por decirlo de alguna manera, a propósito de la ley de supraterritorialidad. Por lo tanto, hubo como conformidad en aquello. Luego fuimos a los puntos que la Cámara eliminó. En aquello hubo una discusión a propósito de ir aclarando las dudas respecto a la posibilidad de otorgar un permiso con goce de sueldo por 6 meses a los fiscales adjuntos, abogados, en fin, para que puedan ingresar a la Academia Judicial. Eso se eliminó, insisto, también la facultad de nombrar al jefe de la División de Probidad, Integridad y Auditoría Interna como investigador disciplinario de un fiscal regional, lo explicó el propio fiscal nacional. Quedó claro la adecuación de expedita y nos detuvimos a propósito de la rendición de cuenta. Sí. Senador. Usted está dando como por informado los que Lo hay ayer. consenso. Sí. Yo creo que el procedimiento de investigación disciplinaria del jefe de la división, yo sigo ahí con serias dudas respecto de la estructura y el funcionamiento, particularmente en su relación con los fiscales regionales y respecto de la competencia de los grados, que me gustaría ahí hacer un punto sobre esa discusión, que creo que es importante para un buen funcionamiento. Principalmente la senadora Luz lo hizo De la suplencia, lo que se incorporó. No, es respecto de que la investigación que hace... A ver, vuelvo a la génesis. Cuando nosotros establecimos esta división, entendemos que tiene que cumplir un conjunto de normas de investigación. Tiene una facultad para revisar, para auditar, entendiendo los graves problemas que hemos visto en la Fiscalía respecto del funcionamiento. Sí. Y sacarlo un poco del fiscal nacional, que el fiscal nacional no termine en cada uno de los procesos. Y yo creo que el debilitamiento de esa unidad permite que exista esta investigación cruzada entre fiscales regionales, que creo que no es una buena técnica, porque al final son pares. Cuando se le quita grado a esa persona que está encargada, perfectamente cuando él investigue a fiscales regionales podría ser alegada la situación de que no puede ser investigado alguien con un grado inferior, situación que en la administración pública existe. Obviamente tiene que ser alguien de grado superior. Me informaba los asesores del fiscal que al ser un organismo autónomo no opera esta situación. Pero yo creo que hay que dar una discusión porque sería muy contraproducente que en investigaciones respecto de fiscales regionales, que no voy a señalar nombres para no
para no herir susceptibilidades, pero tenemos fiscales regionales con querellas de capítulo y con investigaciones delincuenciales. Perdónenme la gravedad, pero situémonos donde estamos. Fiscales regionales, a mayor abundamiento, fiscales regionales que tienen investigaciones que no solo concurrieron a no sancionar, sino con actuaciones que espero que sean sancionadas y terminen con la máxima rigurosidad, que eran operadores de intereses particulares, fiscales regionales. Y eso creo que si nosotros no somos conscientes en este proceso, en este proyecto de fortalecimiento, de poner ahí un dique y tener las máximas competencias para sancionar a ese tipo de personas, es que estamos haciendo aquí simplemente un aumento de dotación para tener los mismos problemas. Concluyo, Presidenta. Nosotros tenemos que tener la capacidad que en las fiscalías regionales existan instrumentos para efectivamente sancionar a aquellos fiscales, como los que hemos visto, esto no es teoría, de fiscales regionales que torcieron la administración y se convirtieron en operadores de intereses propios o delincuenciales. Entonces, si tú debilitas a esta unidad, los dejas simplemente a ese fiscal regional sujeto a la investigación por otro fiscal regional. Y creo que eso no corresponde. Tiene que ser, y por eso me gusta el principio jerárquico desde el punto de vista de las instituciones, tiene que ser el fiscal nacional a través de esta unidad. Y no quiero que sea objetado que ese jefe de unidad, al tener un grado inferior, va a terminar siendo cuestionado respecto de la investigación. Les pido, colegas, por favor, que hagamos una reflexión no solo de aumento de recursos y aumento de dotación, sino que corrijamos graves. Aquí hay un fiscal, el fiscal Guerra, para ponerlo con nombre y apellido, que alguna vez creo que vino acá, que es un tipo que espero que sea formalizado y con el máximo rigor de la ley. Un fiscal regional operando en contra de los suyos, operando en contra de quien se le pusiera adelante. Eso no es teoría, eso está en desarrollo. Yo al menos no estoy disponible para acá simplemente concurrir con la típica retórica de final de año de que esto estamos a punto, que esto no puede ser. No. Aquí, si nosotros no ponemos un dique de la corrupción que vimos principalmente con fiscales regionales, no estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, lo que quiero es aclarar que esa unidad que generamos sea efectivamente un instrumento. Y yo lo insisto, y para que no quede ninguna sombra de duda, tengo una óptima opinión de la Fiscalía Nacional como lo ha estado haciendo. Y lo transmito por su intermedio a usted, fiscal, y a su equipo. Tengo las mejores opiniones respecto a lo que están haciendo y quiero que tengan usted mucho más herramientas para que ese tipo de situaciones no enloden la función que usted tiene que hacer y principalmente la persecución de decenas de delitos que vienen donde lo está haciendo. Pero quiero que a través de esta legislación tengamos instrumentos para que esas situaciones no se reproduzcan, no se vuelvan a repetir y si se repiten usted tenga los mayores instrumentos y herramientas para sancionarlo. Y creo que hoy día, con esta modificación, lo nivelamos a la baja. Yo en eso no estoy disponible para concurrir a ello. Gracias, senador. Le doy la palabra al fiscal nacional y antes de aquello, efectivamente, yo estoy ordenando y la verdad recogiendo el orden que hizo el Ejecutivo porque en lo de armonización, quiero insistir en eso, estamos de acuerdo. En lo que se eliminó, creo que la gran discusión fue a propósito de la cuenta pública, en lo que se incorporó eran las reglas de suplencia y si obviamente uno legisla hasta el último minuto, si hay nuevos temas que revisar, bueno, vamos viendo cómo lo sacamos adelante. Le doy la palabra al fiscal nacional. Muchas gracias, señora presidenta. Como es sabido, desde un principio, cuando nos correspondió formular nuestro parecer, estimábamos que el óptimo era que esta unidad de probidad pudiese haberse hecho cargo de investigaciones administrativas que afectasen a fiscales regionales. Sin embargo, nos parece que el texto propuesto por la Cámara permite que ello siga ocurriendo, aún incluso con las modificaciones propuestas. Y sobre el particular, si me lo permite, señora presidenta, ceder la palabra de la directora ejecutiva nacional, porque sobre el particular quisiéramos hacer constar lo siguiente, si es posible para la historia de la ley. En el comparado, señor secretario, está en...
Ah. Entiendo que el 20 TER es la unidad de probidad. Sí, pero Esa es la página 19. página 19 en el comparado para los senadores. No, la Cámara está... 33. Ahora sí le doy la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Aprovecho también de saludar a los restantes honorables senadores de la comisión, así como a la Secretaría, al subsecretario de Justicia y a su equipo respectivo. Efectivamente, más allá del fondo de la modificación que se hizo a nivel de la Cámara, en que se hizo un cambio orgánico, es decir, que esta unidad salió de la que se había considerado inicialmente la división de probidad para pasar a ser una unidad independiente que depende directamente del fiscal nacional. Lo relevante finalmente es en cuanto a las funciones que mantiene esta unidad de probidad. Si nosotros vemos en el artículo 20 TER, que está efectivamente en la página 19 del comparado, señala obviamente como parte de esta, bueno, existe en el Ministerio Público una unidad de probidad interna encargada de proponer, implementar y supervisar las políticas y procedimientos internos destinados a la prevención, detección de delitos y conductas contrarias a la probidad institucional. Y luego se señala en fondo cuáles son las funciones y precisamente en la letra E dice llevar a cabo las investigaciones administrativas encomendadas por el fiscal nacional conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 51 cuando corresponda. Si no, Letra E está en la página 20. sí, en la página 20. Si nosotros nos vamos al artículo 51, que para estos efectos aparece en la página 31 respecto en el fondo a lo que se modificó en primer trámite, que la verdad es que es muy similar a lo que queda finalmente en segundo. Se plantea efectivamente en qué casos podría esta unidad llevar este tipo de investigaciones administrativas, porque no sé si recuerdan, pero nosotros en el primer trámite constitucional conversamos que esta unidad iba a ser una unidad no tan extensa, por lo tanto iba a ser muy complejo que llevara todas las investigaciones administrativas de la institución y que eso tampoco era recomendable. Por lo tanto, se establecieron ciertos parámetros en virtud de los cuales esta unidad podía llevar estas investigaciones administrativas. Y se señala específicamente, dice, cuando la gravedad o complejidad de los hechos lo hiciera necesario, el fiscal nacional podrá, de oficio, bueno, a petición del fiscal regional, disponer que la investigación sea continuada por un funcionario de la Unidad de Integridad y Probidad Interna. Por lo tanto, al ser en fondo esta norma específica, permitiría precisamente que también sea investigaciones en contra de fiscales regionales, directivos o contra quien se determine, si el fiscal nacional así lo determina en razón de la gravedad y complejidad de los hechos que se investigan, perfectamente podría llevarlo la unidad de probidad. Hacer también en el fondo presente, tal como señala el senador Durresti, que nosotros no tenemos en el fondo una norma que impida que o que nos mandate a que las investigaciones administrativas tienen que ser hechas por un funcionario de jerarquía mayor en relación con un funcionario de jerarquía inferior. La verdad que esa es una norma que está contenida en el Estatuto Administrativo, pero que en particular no rige al Ministerio Público como órgano constitucionalmente autónomo. Por lo tanto, yo creo que el punto está hecho. Quizás habría que en el fondo recalcar para efectos de la historia de la ley que efectivamente esta norma es independiente del grado en fondo de a quien se investigue, porque lo que rige finalmente son los únicos parámetros que están establecidos en el artículo 51, que es la gravedad o complejidad de los hechos, básicamente. Muchas gracias, senador. Si me permite, está bien la explicación, pero si uno se va al literal del 51, lo que usted hizo una relación a la modificación que es la excepcionalidad, pero el encabezado del 51 dice cuando un fiscal adjunto aparezca involucrado en hechos susceptibles de ser sancionado tal y cual. Y luego dice, el inciso segundo dice, excepcionalmente cuando la gravedad o complejidad, entonces no incorpora al fiscal regional. El 52 es el del regional. Sí. Sí, el 52 del fiscal regional. Hay que apagar ese... Gracias, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, el 52 es el que refiere al fiscal regional, pero si se fijan, el 52 dice, si el inculpado de alguna infracción su deber fuera un fiscal regional, corresponderá al fiscal nacional aplicar el procedimiento establecido en el artículo anterior, con excepción a lo dispuesto en el inciso quinto. El inciso quinto no es efectivamente este inciso. El inciso quinto, porque se incorporaron varios incisos, corresponde a un inciso diferente. Por lo tanto, esta regla que se mantiene en el 51 es perfectamente aplicable para el caso de las investigaciones en contra del fiscal regional como parte del procedimiento que se establece en el 51 y que conforme al 52 es replicable en este caso. Le digo al tiro porque efectivamente se cambiaron todos los incisos porque se introdujeron varios, pero se lo señalo inmediato. La Secretaría lo tiene. El inciso quinto empieza con la expresión vencido el plazo para los descargos, en su caso, porque como se intercaló un inciso segundo nuevo al 51,
ese pasaría a ser el quinto. No sé si estoy en lo correcto. Es que El- lo que pasa es que dice que el fiscal regional es el que propone. Perdón. Se fija en el quinto y si la investigación se dirige contra regionales son otros seres. Directora. Lo que efectivamente queda fuera y es lo que originalmente contenía el quinto y que es lo que se corrió ajustándolo, es que decía el inculpado poder apelar de la resolución para el ante fiscal nacional, que tiene toda la lógica en el caso de una investigación administrativa que se lleva contra un fiscal adjunto, por supuesto que la apelación va al fiscal nacional. En el caso, en fondo, de las investigaciones contra los fiscales regionales, no aplica en el fondo esta norma. Por lo tanto, es eso finalmente lo que no tiene aplicación. A ver, eso le voy a pedir a la secretaría que lea de nuevo esa parte. Sí, lo que ocurre es que hoy, pero lo que pasa es que el actual artículo, inciso quinto, dice el inculpado podrá apelar, pero ese inciso va a ser excepto porque se está incorporando un inciso segundo al 51. Pero en el Entonces- fondo dice podrá apelar. Podrá apelar, el inculpado Sí. podrá apelar. Pero eso no se le aplicaría a los fiscales regionales porque dice el 52 que se aplica todo lo del artículo anterior a excepción. No, es que este se le aplicaría porque pasaría a ser sexto. Pero ahí hay que hacer una corrección, una Sí. adecuación. Una adecuación donde dice quinto poner sexto. Claro que... O sea, hecha la adecuación, no se le aplicaría. No. Sí. ¿Le doy la palabra? Tome el micrófono. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, la modificación del artículo 52 dice, con excepción de lo dispuesto en el inciso sexto, es decir, tuvo en consideración que hubo un cambio en los incisos. Sí, sí, Sí. Le damos completo lo de la... así es. Pero eso es lo que suprime. Pero se suprime, pero sí. Claro. Pero ya estaba, Estaba considerado. o sea, Sí. esa adecuación hay que mantenerla O sea, en el habría que texto. aprobar- Exacto. Aprobarlo haciendo- No, porque No. si aprobamos la supresión, nos queda como artículo quinto. No, pero yo aprobaría la supresión y Adecuaría. yo creo que esto es una adecuación. ¿no? Sí, una Sí, adecuación. ¿Era mixta para eso? Es que justamente no requiere. En el informe indicar, hablar con la Cámara de Diputados, que se va a hacer una corrección de referencia simplemente. Eso. Yo creo que no debiera haber un problema, pero no me atrevo a asegurarlo sobre el punto. No, porque... Sí, pero además en el fondo, es lo que plantea el senador Durresti, que aclaró la directora, si entiendo bien, y que para poder dar pase a esta aclaración de referencia, tendríamos que entonces, voy a decirlo así, tomar ese acuerdo, pero en el fondo está quedando como lo planteó el senador, si es que yo entiendo bien. Senador, le doy la palabra. Yo me entiendo la articulación, es coherente y solo habría que hacer esa referencia que creo que es de adecuación, que es el quinto, que es el sexto, porque intercalamos. Yo creo que es importante, que quede en la historia de la ley expresamente que, no obstante la modificación de grados, en el caso de un sumario que el fiscal nacional designe para esta investigación al encargado de esta unidad, no es susceptible de recusación producto de la jerarquía, el principio que opera en la administración pública. No sé si me entiendo, creo que es tremendamente importante. Creo entender que obviamente es el fiscal nacional quien lo está llevando a cabo a través de esta unidad, que es la unidad especializada, que para todos los efectos, y yo insisto en mi argumentación, yo creo que el fiscal nacional, su capacidad es tener un conjunto de herramientas para llevar adelante eso, no lo va a llevar él directamente, pero ese jefe de unidad está con esa función. Yo creo que sería importante, si hay acuerdo, que darle la palabra al Ejecutivo y al Ministerio Público, que la historia de la ley esté eso para que no sea susceptible de discusión. De
De acuerdo, senador, porque además es en lo que estamos de acuerdo y el espíritu del legislador es lo que estamos votando, senadora. Yo tengo otra duda y es en el artículo 51 nosotros aprobamos el inciso segundo, ¿no es cierto?, que es lo que se estaba explicando recién. Pero luego en la Cámara dice numeral 10, lo ha considerado como numeral 3 del artículo 2 nuevo con la redacción que más adelante se señala. ¿Cuál es esa nueva redacción y dónde pasa a quedar entonces este inciso segundo? Porque ahí se nos iría, si el 52 se remite al 51 y este ya no va a estar en el 51, no entiendo esa parte. Le doy la palabra a la directora, obviamente sobre el punto. Muchas gracias, señora presidenta. Está en la página 62 de su comparado. Lo que ocurre es que el artículo 51 es de los artículos que es tocado en el fondo tanto por este proyecto de ley como por el proyecto de Fiscalía Supraterritorial. Y por lo tanto, en el fondo, para efectos de la armonización se generó este artículo segundo nuevo, donde se hacen las modificaciones a la 21.771 y ahí particularmente en el número 3, que corresponde al numeral 18 de la ley de Supra, que modifica el artículo 51, si se fija en la página 62, la letra B dice, excepcionalmente cuando la gravedad de los hechos, la complejidad de la investigación, y vuelve a repetir lo mismo que se incorpora en este proyecto. Claro, la tercera norma de los de armonización es el 51. Claro. Y en la página 62 puede ver en la letra B que está efectivamente este mismo inciso segundo incorporado como dice, agréguese el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente, y se agrega este nuevo inciso segundo. Pero en Senadora. el artículo 51 va a quedar este inciso. Sí, Sí, tal Ya. cual. es igual que lo que explicó el ministro ayer sobre las atribuciones. Señor secretario, a la... Primera columna se está modificando el artículo 51 y se le está agregando el siguiente inciso segundo, que es ese. ¿Mm? Lo que pasa es que por técnica legislativa, como se aprobó la ley supraterritorial, la fórmula que están utilizando es modificar la ley de supra, que además modifica, claro, que modifica este texto. Es como una... Le voy a dar la palabra para reiterar el punto, nuevamente, no sé si a la directora, al fiscal, a propósito de lo que decía el senador Durresti, resumamos solamente este punto, para que quede la historia que... sí, senadora. Efectivamente, Presidenta, es muy importante porque ayer se dijo que una de las razones por la que eso se había sacado era por el tema del grado. Y hoy día estamos diciendo que en virtud de lo que dice el 51 y la referencia del 52 al 51, esto va a ser una facultad del fiscal que si hay alguien de la unidad de probidad, cuando el fiscal nacional haga uso de esta función por la gravedad, va a poder designar a esta persona independiente de que tenga un grado menor. Eso es muy importante que hoy día se aclare porque ayer nos dijeron que la razón por sacarla era por el grado inferior. Gracias, senadora. Y lo de ayer fue a propósito de las nuevas reglas de suplencia, ¿cierto? Que en el procedimiento. Directora. No, porque si tenemos solamente... No, es que, senadora Araya, si solamente este es el punto, vamos a votar de manera económica todos juntos las 55 enmiendas. Entonces, aclaremos lo que tengamos en duda que planteó el senador Durresti y ahí votamos todos juntos. Fiscal, no sé si va a tomar la palabra usted o la directora, o ambos, no hay problema. Muchas gracias, señora presidenta. Nos parecía que era más apropiada la forma como había quedado resuelto el punto por el texto del Senado. La Cámara saca esta unidad de la gerencia y lo transforma a la persona que está a su cargo en un profesional. Exactamente. Que tiene un grado distinto del grado de los fiscales y que eso alguien podía pensar o objetar eventualmente, ¿no es cierto?, que le impedía por esa circunstancia asumir la dirección de una investigación administrativa en contra de un fiscal regional o de alguien que tuviera un grado eventualmente inferior. Sin embargo, superior, perdón. Sin embargo,
Sin embargo, más allá de ese planteamiento que alguien podría eventualmente haber hecho, ¿no es cierto?, nos parece que efectivamente la interpretación correcta es la que se ha planteado en esta comisión, ¿eh? En el sentido de que esa diferencia de grado no puede ser obstáculo, no puede ser constituir una inhabilidad para asumir esa dirección, considerando esta norma expresa que está en la ley y además considerando el estatuto especial que rige el Ministerio Público, considerando su autonomía constitucional y la forma como está exento de la aplicación de ciertas reglas que se encuentran en el estatuto administrativo. ¿Lo expliqué bien, director? ¿Sí? Ese es nuestra posición, ese es nuestro planteamiento y por lo tanto no constituye una inhabilidad la diferencia de grado que la persona que dirige esa unidad tenga un grado inferior al de quien está siendo efectivamente indagado o investigado en una investigación administrativa, en nuestro parecer, señora presidenta, y ojalá, si es del parecer de esta comisión, así quedará establecido en la historia de la ley. Sí, solo agregar que, gracias fiscal, que claro, si la ley lo estableciera se podría objetar, por lo tanto, más que una interpretación es el mandato legal el que va a establecer, insisto, que sin perjuicio de los grados, obviamente no queda excluido, digámoslo de esa manera. No, senadora Araya, no sé si me pidió la palabra sobre este punto o... ¿Les parece en esto, senador Durrest, usted que lo planteó? ¿Estamos claros con...? Yo insisto, reitero, creo que la Fiscalía Nacional tiene que tener las facultades como fiscal nacional y a través de esta unidad de llevar adelante los sumarios en contra de, o la investigación en contra de los regionales. Y lo que tenemos que hacer nosotros, y creo que ahí es importante que textualmente en la historia de la ley, claro y conciso, que no corresponde el inhabilitar esta investigación producto de la diferencia de grado para efecto, entendiendo que el principio de unidad, el principio de representación del fiscal nacional en la investigación respecto de los regionales es lo que nosotros preservamos y creo que es una buena solución de correcta administración de las 20 regionales, no sé cuántos son lo que corresponde. Yo sí sé que eso es la historia de la ley, queda eso bien consignado. Perfecto. Solo por un tema de historia de la ley y también me gustaría que la Secretaría nos certificara, o el Ejecutivo en lo que corresponde, quién propuso esta modificación en la Cámara de Diputados. Sí, ok. Ahora, respecto de ese punto, el fiscal nacional ya lo señaló, la directora también. Yo marqué el punto de que más allá de que la interpretación que declara para el día de mañana a quien le corresponde interpretar, este es un mandato legal. O sea, así está quedando cierto en nuestro articulado y por eso, lógicamente, lo vamos a votar de esa manera. Senadora. Gracias, presidente. Presidenta, yo creo que un fiscal regional el día de mañana puede ganar en la Corte Suprema. Quien le haga el sumario tiene que tener un grado mayor, igual o superior. Eso es absolutamente ganable. Cualquiera que haya tramitado y que sepa algo de derecho administrativo lo tiene claro. Entonces, mi consulta es, ¿existe o va a existir en esta unidad de integridad y probidad algún funcionario que tenga el mismo grado que los fiscales? ¿O todos van a ser de grado inferior? Porque si no, por mucho de lo que digamos acá, la historia de la ley, la Corte va a interpretar la ley. Hemos, valga la redundancia, históricamente establecido muchas historias de la ley que después la Corte no la interpreta de esa manera. Y dice que frente a texto legal expreso, eso es lo que vale. Entonces, es como... No hay texto legal impreso, porque lo que dice acá es que si hay una gravedad, el fiscal regional, el fiscal nacional podrá designar a alguien de la unidad de probidad para que siga ese sumario. En la unidad de probidad no hay nadie que tenga un grado igual o superior a los fiscales regionales. Entonces el fiscal regional podría recurrir que aquí hay una falta a la ley porque nadie en toda la historia, salvo en casos muy excepcionales, siempre los sumarios los ha llevado adelante alguien de igual grado o superior.
Entonces, eso es lo que a mí me sigue haciendo ruido. Tampoco me convence el que me digan que el Ministerio Público es una unidad autónoma y que no se le aplican los principios generales de derecho administrativo. Eso yo es primera vez que lo escucho. Perdónenme. Estamos tan... No hay nadie con esa jerarquía, no puedes. A ver, estamos, primero, quiero decir lo siguiente, estamos todos de acuerdo en el fondo del asunto, ¿ya? De que podría eventualmente, voy a decirlo de esa manera, un funcionario de la unidad llevar a cabo, ¿cierto?, un sumario administrativo si tiene un grado inferior. Estamos hablando del fiscal regional, respecto de un fiscal regional. Pero ha surgido la duda, más allá de la interpretación, voy a decirlo correcta, ¿cierto?, que estamos haciendo, pero de que podría aplicarse o no si es que esto termina en tribunales, a propósito de los principios generales, en fin. Sí, le voy a dar la palabra al senador Durresti. Estamos revisando. La indicación del Ejecutivo es del 14 de julio del 2025, en que se modifica esta situación por parte del Ejecutivo. Entonces, yo creo que es importante consignarlo, porque si estamos entendiendo que una situación de esta naturaleza está sujeta a un ahorro o un presupuesto y podemos nosotros esto llevarlo a una situación de investigación sumaria, cuando la naturaleza, y perdonen que lo diga, la naturaleza que nosotros discutimos acá de una unidad fortalecida, una unidad con dientes, si nosotros producto de una adecuación presupuestaria a la baja es por el Ejecutivo, creo que merece una explicación. Porque podremos nosotros estar en la historia de la ley y argumentar todo lo que señalamos, pero creo que la senadora Ebensberger es clara y preciso. En una investigación compleja, un buen abogado defensor de un fiscal regional pide la inhabilidad de ese funcionario, entonces tenemos esta unidad, queda Con el puro nombre. con el puro nombre, entonces, o para infracciones menores, y para eso... Gracias, senador. Le voy a dar la palabra al el Ejecutivo. El senador había preguntado hace unos minutos de quién era la indicación, es del Gobierno. Subsecretario. Bueno, sí, efectivamente, esta es una indicación, señora presidenta, del Ejecutivo justamente para poder aclarar la discusión que estábamos teniendo. Esto se suprimió en las enmiendas, en el fondo, de la Cámara, pero para nosotros también es importante recalcar que la discusión que estamos teniendo, compartimos de que efectivamente para esta investigación la referencia que se hace al artículo 51, independiente de que no se haya aprobado la fórmula propuesta por el Ejecutivo, permite llevar a cabo investigaciones en el ámbito que está definido y que estamos buscando. Acá hay algo importante también de señalar que tiene que ver con lo que señalaba, por su intermedio, señora presidenta, el senador Durresti.
La pregunta es acá si la propia Fiscalía, en cuanto a su autonomía y en cuanto también a su interpretación, considera que tiene la facultad para poder realizar esas investigaciones. Aquí estamos dándole una facultad al fiscal nacional. El fiscal nacional, y a través de su equipo, considera efectivamente que esos procedimientos se pueden realizar y por lo tanto también lo estamos aclarando en el marco de la historia de la ley. Yo creo que más allá de la razón por la que en su momento puede no haber prosperado esta fórmula, ese tema está siendo aclarado en la historia de la ley. Sino, o sea, la pregunta, hasta donde entendí yo de los senadores, era cuál fue el motivo, ¿no? Porque si es presupuestario, creo que tenemos un problema mayor. Senadora. Perdón, señor secretario, ¿tiene una aclaratoria? Sí. Aclaración. El artículo 66, no, estoy mirando la ley, el 66, con que se inaugura el título sexto, normas de personal, párrafo primero, relaciones estatutarias, hace aplicable a este personal una serie de disposiciones. Dice primero que tienen su propia reglamentación y que supletoriamente se les aplican normas de otros estatutos, entre los cuales está el tema del estatuto administrativo, que es la inquietud, pero no se le aplican todas las normas del estatuto administrativo, solo algunas. Entonces dice que solo se aplica el estatuto administrativo, los artículos 60-66, que es relativo a jornada de trabajo, y el párrafo segundo del título tercero, había que ver ahí. B, los artículos 89 a 96 sobre remuneraciones y asignaciones del título cuarto. Y C, las normas referidas a feriado anual y permisos contenidas en los artículos 97 a 107 del párrafo tercero y los artículos 109 a 113 relativos a prestaciones sociales. Claro, entonces pareciera que el campo de acción del estatuto administrativo para los funcionarios del Ministerio Público está acotado a estas disposiciones y que en todo el resto se rigen por las normas establecidas en la ley y en sus propios reglamentos. Estoy haciendo esta afirmación, pregunta al Ministerio Público. Al Ministerio Público, esa es mi inquietud. Buenísimo, muchas gracias, señor secretario. Le doy la palabra a la senadora para complementar la duda y luego a la directora. Dos cosas. Uno, yo creo que, Presidenta, contestándole al subsecretario, nadie duda que la facultad está, que en casos graves, de acuerdo al reglamento que se dicte, el fiscal nacional va a tener la facultad para cambiar fiscal. Cambiar fiscal a un funcionario de la Unidad de Integridad y Probidad Interna. Si el problema acá, y que claro, lo que dice Rodrigo puede tener razón, pero el que la investigación o el sumario administrativo lo lleve un funcionario de igual o mayor grado, más que una norma legal, es un principio del derecho administrativo, que me imagino yo que debe regir siempre, independiente de la institución, porque mal podría un subalterno hacerle un sumario a alguien de mal grado. O sea, menos, casi que preferiríamos que siguiera el fiscal regional, pues. ¿Cómo una persona de menor grado le va a hacer a alguien que jerárquicamente es más que él un sumario administrativo? Eso repele al derecho, repele a la probidad en el derecho, repele a la exigencia en el derecho, al debido proceso también. Entonces, y con esto termino. Entonces, para mí, a lo mejor hubiera sido todo perfecto. Si el problema es, al haber cambiado el concepto división por unidad, ese es todo el problema ejecutivo y eso es responsabilidad del Ejecutivo. Y segundo, si se cambió eso y se quiso mantener la norma, debería haberse sacado de la facultad del fiscal nacional el que el funcionario que lo reemplazaba fuera de la unidad de probidad y división, que sea cualquier otro funcionario de mayor grado que el fiscal pudiera designar. Ya, voy a darle la palabra a la directora, pero entramos en el fondo del asunto, o sea, sin perjuicio de que lo que acaba de señalar el señor secretario despejaría el que tenemos norma expresa, porque acota el campo en el estatuto administrativo. Estamos entrando en una cuestión más de fondo que es de los principios que vulneran o no. Bueno, directora, le voy a dar la palabra porque
Después le da la palabra a los senadores nuevamente. Muchas gracias, señora presidenta. Comentar un par de cosas. Respecto, en fondo, de la discusión que se tuvo en el segundo trámite en relación con la dependencia orgánica de esta unidad, efectivamente nosotros levantamos el punto que se podía generar esta problemática en cuanto a investigaciones, en el fondo, realizadas por un funcionario que, de acuerdo a lo que planteaba la indicación del Ejecutivo, tenía que ser profesional. Por lo tanto, mirando nuestra ley orgánica, el grado máximo profesional es un grado 6, y por lo tanto planteamos efectivamente que eventualmente, como se plantea acá, se podría generar esta discusión respecto de si ese funcionario de grado 6 podría llevar investigaciones administrativas por sobre su grado. Despejado efectivamente el punto que lo señalamos así, el planteamiento más bien en la Cámara, más que en fondo tener que ver con un tema presupuestario, porque además a raíz de esta unidad no se aumenta el presupuesto del Ministerio Público. De hecho, si ustedes miran en el inciso final del artículo 20 ter, señala que el fiscal nacional deberá asignar a la unidad de cumplimiento el personal y los medios materiales necesarios para realizar adecuadamente sus labores. Por lo tanto, eso fue específicamente incorporado por el Ejecutivo para señalar que esto no suponía un incremento en el informe financiero. Es más bien, en el fondo, con la dotación que ya teníamos a raíz de fortalecimiento, teníamos que distribuir gente para allá. Pero efectivamente el artículo 20 ter señala que la unidad de probidad interna estará a cargo de un profesional quien ejercerá las funciones de un oficial de cumplimiento. Por lo tanto, respecto a la consulta que creo que hace la senadora Ensperger, no tendríamos posibilidad de generar un grado superior, porque se señala particularmente en el 20 ter que la unidad de probidad estará a cargo, es decir, la jefatura máxima dentro de su unidad es un profesional, y conforme a nuestra ley orgánica, el profesional sigue siendo grado 6. Ahora, en relación a lo que plantea la Secretaría, es efectivo. Efectivamente, el artículo 66 establece en particular qué normas del Estatuto Administrativo rigen para el Ministerio Público, y son particularmente las que se señalan ahí, dentro de las cuales no está esta norma, que era la que estaba buscando en particular para especificar que esa norma, que está fuera de las que se señalan acá, no se aplica para el Ministerio Público. Lo que sí nosotros en el fondo salvamos, y lo salvamos mediante el fondo una regulación interna, es que más allá del grado, lo importante es que quien lleva a cabo la investigación no tenga dependencia jerárquica del investigado. Y en este caso, quien llevaría la investigación, por supuesto que no tiene dependencia jerárquica, sino que la dependencia jerárquica sería el fiscal nacional. Que eso es en el fondo que podría alterar con mayor relevancia la imparcialidad en una investigación administrativa. Y ese punto sí lo tenemos relevado en nuestra regulación interna. Más que en el fondo, insisto, el tema del grado es que quien investiga no tenga dependencia jerárquica respecto del investigado. Gracias. Senador Durresti. Presidenta, yo creo que es importante el debate que estamos haciendo, y valoro las argumentaciones que tratamos de señalar. El secretario, de forma bien precisa, nos trae a colación el artículo 66 de la ley orgánica, que establece en manera supletoria el estatuto administrativo y acota. Ahí habría un elemento de interpretación para una discusión. Pero si nosotros nos vamos al debido proceso, norma constitucional 19, número 3, podemos caer también en una situación en que creo que es importante precaver que no exista inconstitucionalidad o se recurra ya en una situación que es utilizable por parte de una defensa, en una situación que caigamos en el requerimiento de inconstitucionalidad por la aplicación de una norma en un sumario. Entonces, yo insisto y reitero, creo que uno de los elementos que nosotros utilizamos, perdona, Presidenta, en la discusión de este fortalecimiento, que lo hablábamos, que es el más importante, y actualizaciones como el Ministerio 2.0 o 3.0, porque se hace además a la luz de nuevos antecedentes, nuevas realidades, es evitar bajo todos los parámetros discusiones de esto. Y creo que algo que nosotros tenemos que reivindicar en el Ministerio Público es fortalecer la jerarquía desde el punto de vista del funcionamiento. Y al menos me hago cargo yo de mis palabras, yo he visto que en muchas discusiones las fiscalías regionales terminan desconociendo o pasando por sobre las decisiones del propio fiscal nacional.
Y nosotros establecimos, y recuerdo, estimados colegas, discusiones que las dimos en términos, en situaciones bastante baladí, pero que nos llevaban a, por ejemplo, modificaciones que no podían hacerse convenios internacionales, principalmente con Bolivia, con países limítrofes, si no pasaban por el regional y no pasaban. ¿Se acuerdan que dimos toda una discusión en que era algo absolutamente inconcebible que el fiscal nacional, a quien todos le requerimos la conducción y la persecución penal, terminaba limitado a situaciones que eran bastante kafkianas desde el punto de vista de la jerarquía? Entonces, yo hago un llamado de reflexión que nosotros, junto con reforzar personal, reforzar atribuciones, queremos también reforzar capacidad de gestión y de control en procesos disciplinarios para efectos de funcionamiento. Cuando hay un proceso en contra de regionales, lo que nosotros queremos es que no se paralice la situación. Termino con esto. Yo siempre he encontrado, y si ahí me ayuda el Ministerio Público o el Ejecutivo, que yo no veo en otro servicio en que sean los propios regionales quienes se van llevando a cabo las investigaciones. Yo creo que si nosotros creamos una unidad, una división, en este aspecto, una división de probidad, integridad y auditoría, es precisamente para eso, para radicar ahí en la fuerza investigativa. Y no esta situación como lo teníamos en los casos complejos, perdonen que me vaya a la ley de fiscalías supraterritoriales, en que cuando había un problema complejo se lo entregábamos a un fiscal regional que tenía las competencias, pero terminábamos desvistiendo un santo. Hay casos paradójicos de fiscales regionales muy buenos que terminan a cargo de una causa nacional y obviamente dejaban con menor atención la fiscalía regional a la cual habían sido destinados. Y yo creo que positivamente lo resolvimos a través de la Fiscalía Supraterritorial, que el fiscal nacional, ante la gravedad de estos hechos, no tiene que concurrir a ese fiscal regional, digamos, debilitando la gestión territorial y llevándolo a sus equipos de fiscales supraterritoriales. Creo que lo logramos. Yo al menos, al votar a favor de esta división de probidad, integridad y auditoría interna, es precisamente para que toda esa fuerza esté ahí. Y creo, termino con esto, y ahí sí nos ayuda la Fiscalía Nacional, cuando tú tienes a fiscales regionales en procesos sumariales de otras fiscalías regionales, que además va a estar radicada en ese fiscal regional, creo que seguimos desvistiendo un santo para atender situaciones que a través de esta división buscábamos solucionarlo. Y que quede claro y preciso y que no sea sujeto de discusión o de recurrir por inconstitucionalidad de norma o, no sé, protección por el debido proceso, norma constitucional. Hago esa reflexión que creo que lo que nos anima es el mejor funcionamiento del Ministerio Público y veo que al menos con esto entra alguna duda. Muchas gracias, senador. Yo solo voy a agregar, estando de acuerdo con lo que plantea el senador Durresti, que es lo mismo que plantea la Fiscalía Nacional, ¿no? O sea, estamos tratando de efectivamente prevenir que si esto termina judicializado, no vengan a alegar después y, bueno, objetivamente con justa razón a lo mejor, ¿cierto? Fiscal Nacional, lo de los principios, por ejemplo, fiscal. Gracias, señora presidenta. Solo en el fondo para claridad del punto que había planteado también la Secretaría, que era qué normas del Estatuto Administrativo resultan ser aplicables al Ministerio Público. Efectivamente, en eso existe el texto expreso del artículo 66, que dice las relaciones entre el Ministerio Público y quienes se desempeñen como fiscales o funcionarios se regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos que conforme a ellas se dicten. Y luego, en el fondo, hace la salvedad respecto supletoriamente, serán aplicables las normas que se indican a continuación y se señala el Estatuto Administrativo. La ley 18.834, que la letra A, B y C señala normas específicas que resultan ser aplicables, que esto sí está fundamentado en jurisprudencia administrativa y laboral ampliamente, que se podrá compartir a fondo si es necesario con la comisión. Y el punto en el fondo que plantea la senadora Mensperger está en el artículo 129 del Estatuto Administrativo, que señala efectivamente que el fiscal deberá tener igual
o mayor grado o jerarquía que el funcionario que aparezca involucrado en los hechos, que es el punto que plantea la senadora. Este artículo 129, conforme a lo que yo planteo en el artículo 66, no resulta aplicable al Ministerio Público. No obstante, tal como señalé yo con anterioridad, la norma que nosotros hemos recogido es que más allá del grado, y eso está regulado en nuestra regulación interna, lo importante es que el investigador no tenga dependencia jerárquica del investigado. O sea, recogemos la segunda parte en fondo de este mismo artículo 129. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, además nos parece importante que quede claramente establecido en la ley que la unidad de probidad se establece también para poder investigar fiscales y entre esos fiscales regionales, ¿no? Para que no puedan sostenerse que solo fiscales pueden investigar a fiscales. Gracias. Lo que pasa, senador Cruzcoque, que cuando el senador Durresti plantea la duda, lo primero que hay que ir revisando si efectivamente estamos de acuerdo en lo mismo, porque la verdad es que cuando lo planteó no había claridad de si el Ministerio Público estaba, o lo que estaba en la norma, ¿cierto?, era lo mismo que estaba planteando. Yo creo que eso quedó despejado y al revés, estamos todos tratando de prever que si esto termina judicializado se imponga no solamente el espíritu legislador, lo que aquí estamos interpretando, sino lo que está con norma expresa. Y por eso creo que es relevante la discusión, porque al final, cuando un buen abogado, algunos no lo hacen, pero un buen abogado llegue hasta el fondo de esto, hasta lo que está pasando en este momento, puede literalmente, ¿cierto?, ganar o no su recurso. Entonces, pero para lo que a nosotros nos convoca, hay dos caminos. Votar porque aquí se cruza tanto en la armonización, a propósito de que la tercera norma es el artículo 51, me estoy refiriendo ahora a las enmiendas de la Cámara, y luego, a propósito de lo que incorporó y eliminó, a su vez, porque también ahí habla de la facultad de nombrar al jefe de la división, etcétera, como investigador, ¿cierto?, la Cámara. Si eso ocurre, si eliminamos al menos esa parte, que es la modificación del 52 de la LOC, del Ministerio Público, queremos dejar claridad de que, en definitiva, el funcionario de la unidad nombrado por el fiscal nacional y, por lo tanto, sin ninguna jerarquía respecto del fiscal regional, dado lo que ha planteado el senador Durresti, que va a ser investigado, puede llevar a cabo esa investigación. Yo, la verdad, creo que con lo que está quedando en el proyecto lo interpreto así, pero más allá de lo que uno pueda entender e interpretar, lógicamente que me deja incluso más tranquila que hay un espacio acotado respecto del estatuto administrativo, de los supletorios que haya que mirar en aquella norma, y lo que ha planteado la directora también creo que salva el punto. Entonces, respecto a lo que usted dice, senador Cruzcoque, lo que a nosotros nos compete después de toda esta aclaratoria y haber resaltado este punto que es vital, porque uno de los núcleos de este proyecto es precisamente la creación de esta unidad o división de probidad e integridad y auditoría, es que, o sea, de la unidad, ¿cierto?, y específicamente lo que está planteando a propósito de la división, es pronunciarnos respecto de las enmiendas de la Cámara. Y ahí tenemos dos caminos. Votar con economía, además, legislativa, todo aquello en lo que estamos de acuerdo, que objetivamente es el 90 y tanto %, si es que en este punto todavía hay alguna duda, y lo votamos aparte, y como en toda votación, tendrá que reunir el quórum necesario para ver si lo aprobamos o no. Quiero volver a los primeros minutos de esta comisión, cuando yo estaba haciendo un resumen de lo que presentó el Ejecutivo a través del ministro ayer, porque la Secretaría recordaba que son 55 enmiendas de la Cámara, donde 4 son armonización y estamos de acuerdo, donde se destacaron algunas que se habían eliminado, y ahí surge lo que ha planteado el senador Durresti, y hemos discutido latamente, y la cuenta pública, o la rendición de cuentas, mejor dicho, donde ahí quiero darle la palabra también al fiscal nacional para que quede completa claridad en lo que terminamos ayer en la comisión, ¿cierto?, que dónde van a haber espacios para rendirla en definitiva, volviendo a la ley de supraterritorialidad o a la cuenta nacional. Y luego lo que se incorporó, que había habido 2 consultas que se plantearon ayer, que a mi juicio quedaron salvadas, que era la nueva causal que se incorporó de inhabilitación para los fiscales regionales, lo planteó el senador Araya, de hecho lo planteé yo y quedó salvado. Entonces me atrevo a decir que en lo que se incorporó también tenemos acuerdo. Entonces, si les parece, voy a volver a dar la palabra, pero para avanzar
me atrevo a decir que tenemos acuerdo en todas las enmiendas que ha hecho la Cámara, salvo en lo que ha planteado el senador Durresti, que podríamos votarlo aparte, si es que... Claro, que eso fue lo... Sí, señor secretario, con el micrófono. No, el que habla de aquella sea continuada por un funcionario de la unidad de probidad interna. Esa es la norma, porque habilita la unidad y eso es lo que ha estado objetando. ¿Es eso lo que tenemos que votar separado? Si es que tuviéramos que votarlo separado. Si es que tuvieran que Yo creo votar. que se vote separado. Ah, ya, entonces que quede claridad que es lo que hay que votar separado. El inciso segundo del 52 que eliminó la Cámara. No, el 51. Ya, Página 62. Página 62. y por lo tanto voy a continuar con mi intervención, que lo otro que podríamos eventualmente votar separado es la rendición de cuentas, salvo que después de la aclaratoria del fiscal nacional, que medianamente zanjado, que hay un espacio para poder rendir cuenta igual, y en ese caso, insisto, tendríamos que votar por separado solamente el tema que nos ha tenido en la discusión en esta comisión. Estamos revisando qué es lo que tendríamos que votar en separado a propósito de la discusión. Senadora, esto puede ayudarle. Así va a quedar. También, para ir zanjando, insisto, ordenando los temas. Respecto, no, porque el efecto que se va a producir tampoco es el querido. Sí. La modificación del cambio de unidad a división. Porque eso es lo que hace que los grados sean más bajos. Y que claro, porque esto que se suprime está, como dice usted, luego en la remisión al 51. La norma expresa está para que el fiscal nacional pueda nombrar un jefe de división de probidad cuando en los casos graves. Pero, ¿qué se produce con el cambio de unidad a división? Que ese funcionario de la unidad, antes división, ahora va a ser de menor grado. Y ese es el problema que se puede producir. Pero no por la aplicación del estatuto administrativo, sino por la aplicación de principios generales, si es que alguien lo quisiera alegar en la Corte. O sea, pero ¿dónde cambian la palabra? Ahí dice, o al jefe de división de probidad, integridad o auditoría. Sí. ¿Y dónde cambian esto? En el 50 y... No, lo que pasa es que la Esta Cámara la lo elimina. suprime la Cámara. lo que dice el secretario es insistir en eso, esa es la pregunta. Porque si ¿Dónde cambian el término división por unidad? En la página 62 modifican el 51. Página 62. 62 ponen un inciso segundo que dice, excepcionalmente cuando la gravedad de los hechos, la complejidad de la investigación iniciada con ocasión de ellos lo haga necesario, el fiscal nacional podrá disponer de oficio o a petición del fiscal regional correspondiente que aquella sea continuada por un funcionario de la unidad de probidad interna. Un funcionario de la unidad de probidad interna. Ya. Y ustedes habían aprobado, El jefe de la división de probidad. claro, en el 52, porque a ustedes les interesaba que al fiscal lo investigara el jefe de esa división. En los Eso- casos graves, de acuerdo al Exacto. reglamento. que Y no un funcionario. Eso. Entonces, ese es el que tenemos que hacer nuevamente y en la supresión. Claro, Claro, pero si votamos separadamente ese, y ese se rechaza, porque estamos hablando que estamos votando enmiendas de la Cámara. Por lo tanto, las enmiendas de la Cámara, sobre las que nos tenemos que pronunciar para que no se produzca una especie de doble efecto, no sé cómo decirle, es el de armonización del 51, que también se va a ver afectado. Lo que pasa es que el 51 se refiere a una norma de los fiscales adjuntos. Exacto. Este inciso se aplica a la norma de los fiscales adjuntos y por reenvío del 52 también a los fiscales regionales. ¿Ya?
Pero los senadores, pareciera entender la Secretaría, que quieren reponer el 52. ¿Me explico? Quedaría aprobado el nuevo inciso segundo del 51, pero irían a mixta, si es que hay una mayoría aquí, y la sala también lo aprueba, por el 52. Ese es el dilema que tienen. Eso es. Fiscal Nacional, director, ustedes ven, le doy la palabra a ambos. Muchas gracias, presidenta. Solo mencionar que por una coherencia del texto, no solamente es el 52, lo que ocurre es lo siguiente. En la página 13, se puede ver que en el fondo lo que se aprobó por el Senado fue la creación de una división de probidad, integridad y auditoría interna. Dentro de esta división estaban efectivamente dos unidades, la unidad de integridad y probidad interna y la unidad de auditoría interna. Todo esto fue rechazado por la Cámara y, por lo tanto, la división como tal ya no existe, sino que lo que crearon fue la unidad de probidad en el artículo 20 ter. Por lo tanto, si solo... Para la historia de la ley, que insisto, Es la indicación del Ejecutivo. lo que sería bueno, no, pero Usted dice que no. secretario, que a mí lo que me gustaría, perdón, para escuchar la argumentación, aquí estamos en una situación que al menos a mí me sorprende. Nosotros votamos y discutimos, y que bueno que la Fiscalía hace la referencia a una división de estudio, evaluación, control y desarrollo. Eso. Correcto. Y eso ha sido desmantelado y que tiene estas consecuencias que yo creo que jurídicamente tratamos de entenderlas, pero hay un debilitamiento de esa división. A mí lo que me gustaría, perdona la interrupción, Nosotros es estábamos de acuerdo. en el informe de la Cámara, ¿dónde está el cambio de eso? Porque... A ver, da la interrupción, le quiero pedir si brevemente puede comenzar de nuevo para completar, digamos, la idea. Y también yo quiero reiterar aquello, o sea, fiscal, si usted está acá, si está toda la Fiscalía acá, es porque a nosotros nos interesa saber cuál es el interés, cuál es el ánimo, qué es lo mejor para la institución, porque son ustedes los que después van a tener que ejecutar y llevar a cabo su trabajo en toda esta institucionalidad. Entonces, además de devolverle la palabra para poder recordar lo que ha ocurrido en la Cámara y ver qué está quedando en definitiva en el texto, después me gustaría darle la palabra, y lo aviso, ¿cierto?, al fiscal nacional para que ver si estos cambios no mejoran el proyecto o no. Directora. Muchas gracias, señor presidente. Solo creo, en el fondo, como aclarar respecto del punto que se debería, o más bien, en el fondo, planteárselo a la Secretaría para efectos de la votación, porque yo no sé bien cómo se vota. Pero, efectivamente, el artículo 52, que fue suprimido en segundo trámite, básicamente se eliminó porque, en forma previa, lo que se había hecho es eliminar la división de probidad, integridad, auditoría interna, y, por lo tanto, lo que se hace es crear una unidad. Al eliminar la división, resulta inaplicable el artículo 52 porque en el fondo le está entregando investigador al jefe de la División de Probidad, Integridad y Auditoría Interna, que no existe conforme en el fondo al texto que estamos discutiendo en tercer trámite. Por lo tanto, habría que mirar el fondo del 52, pero también habría que mirar el artículo 20. Sí, directora, le doy la palabra al fiscal nacional y después nos vamos a ir ordenando o en paralelo la votación. Fiscal. Señora presidenta, perdón si insisto en esto hasta la majadería, pero nosotros no tenemos atribuciones colegisladoras, pero se nos cita para que podamos manifestar nuestro parecer. Nos parece que el asunto queda mucho mejor resuelto con el texto propuesto por el Senado. Y eso ya lo hemos dicho aquí, lo dijimos en la Cámara cuando esto se discutió. Sin embargo, nos parece que los planteamientos que se han efectuado respecto de la situación de independencia del jefe de la unidad de probidad, nosotros de su aptitud legal para poder dirigir investigaciones respecto de fiscales regionales,
¿ok? Quedan resueltos por la ley, ¿no? Es decir, con el texto actual, con el texto que propone la Cámara. Es decir, esas preocupaciones, esas investigaciones pueden abordarse. Ahora bien, si dejarlo resuelto de la forma como estaba propuesto originalmente por el Senado, o dejarlo propuesto por la forma como propone la Cámara, es un asunto que ya escapa a nuestra opinión. Ya hemos manifestado nuestro planteamiento respecto a la situación de urgencia, etcétera, y los fundamentos por los cuales ojalá pudiera despacharse el proyecto a la brevedad posible, ojalá hoy día, principalmente porque los reparos jurídicos transmitidos nos parece que se salvan con la ley. Ahora, si hay motivo no suficiente como para que pese a aquello, insistir en el planteamiento original del Senado, eso escapa a nuestra posición. Gracias, señora presidenta. Gracias, fiscal. Senador Durresti. Sí, yo quiero escuchar al Ejecutivo. Y voy a pedir que también el secretario tenga a la vista la discusión que nosotros hicimos. Yo en esto quiero ser muy concreto. Nosotros en el Senado nos dimos a la discusión de todo un andamiaje y discutimos en extenso. Voy a revisar mi apunte respecto de lo que significaba la división de probidad, integridad y auditoría interna. Yo entiendo y valoro la discusión y me allano a una serie de situaciones. Ahí el fiscal nacional y su equipo nos explican, o la Secretaría entiende que no se aplica todo el estatuto administrativo, que eventualmente está bien, eso se puede salvar. Se puede salvar y eventualmente nos evitamos que se recurra. Pero yo lo que pongo en discusión de fondo, y es la pregunta al Ejecutivo, ¿por qué el Ejecutivo impulsó la eliminación de la división de probidad e integridad y auditoría interna? El señor fiscal ha sido claro que el texto de la Cámara, del Senado, era un texto resuelto, y creo que es por unanimidad, y ahí agradezco que dimos una discusión en todos los ámbitos y lo construimos. Lo construimos en esa situación, y creo que una división de probidad, integridad y auditoría interna hoy día más que nunca. Entonces es muy difícil de explicar que una ley de esta magnitud y habiéndolo consensuado ya en el Senado, borremos esa división con las consecuencias legales. Yo entiendo que uno puede llegar a subsanarlas y me allano jurídicamente. Creo que igual van a ser recurribles y eso ya es un problema, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que inspira al Ejecutivo de haber impulsado la eliminación de la división de probidad e integridad de auditoría, llevarlo a rango de unidad, con las situaciones que eso nos acarrea desde el punto de vista de jerarquía de grado y un conjunto de otras normas? Entonces, a propósito de esta modificación, y ahí agradezco a la senadora Luz que entiende, va hacia atrás, y esta es la norma de origen. Si esto nosotros lo hubiéramos mantenido, el conjunto de otras normas se mantienen sin mayor dificultades. Entonces, estamos modificando en la Cámara, o nosotros votando una modificación de la Cámara que claramente no va en la línea de fortalecimiento al nivel normativo de división así como hay una división de estudio, evaluación y control de desarrollo, división de Contraloría Interna, y ¿por qué la licuamos? Creo que no me gustaría escuchar del Ejecutivo cuál es el motivo. Le doy la palabra, gracias, senadora, al Ejecutivo. Subsecretario. Sí, muchas gracias por la oportunidad de explicar esto, porque yo creo que hay varias cosas que han quedado, por su intermedio, señora presidenta, claras en la discusión, y que es muy importante que vayamos también dejándolo despejado la historia de la ley frente a futuras interpretaciones. Lo primero que yo quiero destacar es, a propósito de la observación que hizo la Secretaría, lo importante en los principios, como decía por su intermedio, señora presidenta, la senadora, del derecho administrativo, es que evidentemente no exista una dependencia. Y esa dependencia en las normas que están vigentes actualmente
las normas internas del Ministerio Público, está zanjado ese tema y es, por tanto, consistente con la conversación. Respecto de la estructura y la organización, hay una razón que puede parecer contraintuitiva, pero que va en la línea de lo que hemos estado conversando, que tiene que ver con la distinción entre una unidad y un jefe de división en cuanto a su independencia. Los jefes de división en este caso son de exclusiva confianza del Ministerio Público, del Fiscal Nacional. En cambio, esta unidad, que está a cargo de un profesional, que tiene un estatuto específico y que tiene unas funciones específicas establecidas en la ley, puede desarrollar sus funciones de una manera más independiente incluso, salvando el tema que estábamos conversando respecto a la dependencia, y por lo tanto es un tema de organigrama, de funcionalidad y también de tener una estructura un poco más liviana. Esas son las razones que estuvieron detrás. Por cierto, además, el tema de que esta unidad no genera mayor gasto dentro del proyecto de ley que se había presentado y se había discutido dentro del Ejecutivo y se había zanjado también en materia de sustantiva y también presupuestaria con anterioridad. Esa sería, digamos, la explicación, señora Presidenta, por su intermedio. Quizás podría el Ministerio Público confirmar lo que estoy diciendo, porque entiendo que es así en cuanto a la No, independencia, usted hágase cargo del Ejecutivo, ni siquiera le doy la palabra al Ministerio Público en este punto. Senador. Presidenta, esto tiene olor a queso, tiene color a queso y sabe a queso. Aquí el Ejecutivo ha debilitado una división de probidad e integridad y auditoría interna del Ministerio Público. No, por su intermedio no puedo estar de acuerdo, subsecretario, porque si nosotros queremos darle la independencia, que lo entendemos, se establece una norma, un inciso, que para estos efectos habrá inamovilidad, habrá tal o cual situación. Yo creo que hay un principio normativo de jerarquía, de institucionalidad, que uno aspira a que una modificación de esto. Yo me siento absolutamente sorprendido, y decir otra palabra que hasta ahora no se puede decir, que luego de un proyecto de esta naturaleza que pasó por la Cámara, nos llegue con esta situación que ha sido impulsada por el Ejecutivo. Yo creo, Presidenta, yo espero que vuelva el ministro. Esto es una situación grave, y creo que nosotros no podemos votar un proyecto en que nos señalen a nosotros que hemos votado debilitando una división para crear una unidad, para que producto de esto, por una acción de billar en la octava derivada, nos favorece. No. Nosotros establecimos, al menos yo voté, para que hubiera la máxima capacidad, que es una división de probidad, integridad y auditoría. ¿Cómo la modificamos para que no existan esos inconvenientes? Ningún problema. Pero ese es el principio. Ese es el mensaje que nosotros enviamos y que estamos haciendo en esta reforma 3.0 del Ministerio Público, para que sea sólido, tenga todas las herramientas que pueda hacer. Yo, con mucho respeto y conociendo las capacidades del subsecretario y su compromiso acá, no me... Digámoslo claro, si mira, cuando las cosas son amarillitas y huelen a queso y tienen pinta de queso, eso se llama queso. Aquí se están tratando el Ejecutivo de plantear un ahorro de un par de pesos, y eso a costa de una división, y claro, de ahí se arregla, si administrativamente podemos hacerlo, pero creo que no es una buena fórmula. Yo no quiero votarlo en contra, yo lo voy a votar en contra, lo voy a argumentar, voy a pedir reserva de constitucionalidad y voy a hacer todo lo que corresponda, porque no creo que es correcto para lo que hemos avanzado en este proyecto. Me siento absolutamente sorprendido, porque esto no fue lo que nosotros conversamos y nos dimos la tarea acá unánime en esta comisión de hacerlo. Y así quedamos con esa convicción. Esto es absolutamente inconcebible. Gracias, senador. Senadora. Gracias, presidente. Comparto todo lo señalado por el senador Durresti. Yo solo quisiera recordar que esta división de probidad, integridad y auditoría interna, ¿no es cierto?, se explicó latamente las necesidades de su creación, fue producto de una indicación de senadores y fue latamente discutida con el Ejecutivo, cuando el Ejecutivo, cambiando algunas redacciones,
finalmente lo aceptó. Entonces, que ahora vengan a decir que no sirve, que es mejor unidad, porque no lo dijeron y lo discutimos y porque dieron finalmente su aprobación cuando aquí se creó en el Senado y luego hoy día argumentan de una manera distinta. De verdad que no parece lógico, menos en los tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto?, que lo que más se debilite sea aquellas unidades, divisiones, instituciones, organismos, como le queramos llamar, que lo que quieran regular con mayor rigurosidad sea la probidad, la integridad y la auditoría interna de las instituciones. Hoy día, si no somos capaces de mantener la integridad de las instituciones y no somos capaces de resguardarlas, vamos a seguir por un mal camino. Gracias, presidente. Gracias, senadora. La palabra nuevamente. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a votar todas las enmiendas en las que estamos de acuerdo. Yo hice un resumen al inicio. Entiendo, y aquí hago una pregunta, si el tema de la cuenta pública también está superado, ¿ok? Y por lo tanto, voy a modificar la tabla para mañana, vamos a poner este proyecto mañana en tabla, le vamos a pedir al ministro que venga de Justicia y, lógicamente, este punto le voy a dar luego la palabra al señor secretario para que diga con claridad cuáles son los artículos, lo vamos a dejar para votación mañana. No, pues hoy día vamos a votar en todo aquello en lo que tenemos acuerdo y vamos a dejar, porque los senadores están pidiendo votar por separado este tema. Y este tema, está bien, usted dice, votémoslo igual ahora. Claro, y en la mixta se dice, o sea, perdón, en la sala saber si se va mixta o no. Ok, entonces le doy la palabra. No, es que insisto, a mí me parece de la mayor gravedad que el Ejecutivo, con la agenda de transparencia, la agenda de probidad, estemos drenando una división a una unidad. Y eso yo creo que es importante que esté el ministro de Justicia que informe sobre esa situación. Es de la máxima gravedad, porque en la sala, estimados colegas, sabemos cómo es la situación. Creo acá que esto no es un punto de gobierno-oposición, es un tema de orgánico del sistema, y creo que todos estamos mirando el objetivo de las máximas herramientas para el ministerio. Y creo legítimamente, producto de la judicialización o producto de otros elementos, que esto no va en ese camino. Yo me sitúo en esa ecuación. Y segundo, respecto de los otros puntos, yo tengo algunas observaciones. En lo de la cuenta, principalmente, en que entiendo que no hagamos dos cuentas, una por supra, otra nacional, pero entender que si ya es norma en la ley de supraterritorial y que nosotros establecimos sobre lo que tenía que hacer, establecer también por vía de la historia de la ley que la Secretaría al momento de convocar pueda decir, mire, el señor fiscal se referirá a la implementación de la ley de supraterritorial y también a la implementación en un segundo punto, y creo que ahí lo salvamos, no tengo ningún inconveniente. Y yo también tengo un punto respecto de el artículo 50 respecto de las supraterritoriales, de las fiscalías unipersonales, respecto al calendario de implementación de ellas. Yo creo que eso también es un mínimo también de coherencia con lo que nosotros sostuvimos en esta comisión, de que entendamos cuál es el calendario de implementación de esas fiscalías unipersonales en un horizonte para efectos de que, en definitiva, la provisión de esos cargos tengan una preferencia en aquellas unipersonales donde hay licencias, donde hay fiscales con prenatal o postnatal o situaciones de otra naturaleza, que tengamos un calendario claro respecto de eso y que no que tengamos, confío en el buen criterio del fiscal nacional y en los equipos, pero que también no tengamos, digamos, la provisión de los nuevos cargos
en las zonas de confort de la región metropolitana o de algunos lugares más confortables que en aquellos lugares donde hay fiscalías unipersonales que vaya que lo están llevando, lo están haciendo mal. Sí. Al menos eso fue uno de los compromisos que hicimos durante la discusión, que hicimos durante todo el proceso para efectos de tener claro el calendario de implementación especialmente de las unipersonales. Ok, gracias, senador. Me pidió la palabra el fiscal nacional y solo recordar que este proyecto va a ir a la sala el otro martes. No, si lo votamos hoy día no va a ir mañana ni mucho menos, fiscal. Señor presidente, respecto a la hora, voy a hacer, considerando la hora, lo más breve que mi capacidad me permita. La Cámara rechazó la creación de la comisión bicameral que había propuesto el Senado, considerando que existía, tenía un propósito más amplio, considerando que existía la rendición de cuentas del fiscal nacional, que se encuentra establecida en el artículo 21, que debe rendir todos los años en el mes de abril, y aquella comisión bicameral sobre crimen organizado y el funcionamiento de la Fiscalía Superterritorial en particular, que establece el artículo 37 undecies de la Ley 21.771, que creó la Fiscalía Supraterritorial. Es de nuestro parecer que si bien efectivamente la comisión que se creaba en el artículo 15 bis, propuesto por el proyecto de ley por el Senado, tiene un objeto más amplio que el del artículo 37 undecies ya aprobada, es perfectamente posible de que en la citación a esta comisión bicameral se pudiese establecer la posibilidad de que los parlamentarios que la integran puedan formular preguntas que permitan al fiscal nacional explayarse respecto de temas que fueron abordados en la cuenta pública nacional o que serán de objeto de esa cuenta pública y de esa manera satisfacer entonces esta expectativa de, por una parte, tener una comisión bicameral sobre crimen organizado y la Fiscalía Superterritorial, y además poder abordar temas más amplios, que son aquellos que son propios de la cuenta pública anual de abril y que pudieran quienes integran esta comisión, los senadores y diputados que integran esta comisión, formular en esa sesión. Con esa intervención, señor fiscal, está salvado el tema de la rendición de cuentas. ¿Ya? Vamos a sumarlo, digamos, en la votación única de la... Y desde ya, señora presidenta, si fuera posible, solicitar que, si lo tienen a bien, esta comisión se pudiera fijar una sesión en la cual nosotros especial o ordinaria, como estimen oportuno, Eso. en la que pudiéramos exponer cuál es la programación que existe respecto de la distribución tanto de fiscales como de abogados asistentes y otros funcionarios de la Fiscalía en las distintas regiones y en las distintas fiscalías locales para poder ponerle en conocimiento de los señoras y señores senadores. Gracias. Gracias, señor fiscal. Entonces, le quiero dar la palabra al señor secretario para que nos ilustre qué artículos hay que votar aparte respecto de aquellos que han sido solicitados especialmente por el senador Durresti, donde lógicamente estamos abogados al tema hoy día ya, voy a decir, unidad de división, porque ya escapó al tema de la unidad del fiscal regional. Gracias, presidente. Voy indicando las páginas del comparado, según lo que ha entendido la Secretaría. La primera es la votación en la página 13 del texto comparado, porque ahí está la creación de la división. O sea, habría que rechazar la enmienda que le hace la Cámara al número 5. Esa es la primera. Después deberíamos pasar a la página 17. ¿Por qué en la página 17? Porque ahí viene la incorporación de los artículos 20 bis y 20 ter. Y el 20 ter es la creación de la unidad de probidad. Si van a crear una división, no puede esta lógica la unidad. La siguiente enmienda, según la Secretaría, es en la página 33. ¿Por qué? Porque en la página 33 está la modificación al artículo 52 para crear la división. Y también la Secretaría ha identificado en la página 62, que es la incorporación del artículo, del inciso segundo, del artículo 51, que sigue hablando de la unidad. Si esto pasa a división, debería cambiar a unidad. Eso es lo que ha detectado la Secretaría. Nosotros podríamos hacer un barrido para ver si hay alguna otra norma en que aparezca la expresión unidad que se tope con lo que ustedes están resolviendo.
Eso, Presidenta, tiene identificado la Secretaría. Ok, gracias, señor secretario. Entonces, vamos a someter a votación todas las enmiendas que vienen de la Cámara de Diputadas y Diputados, salvo lo que acaba de señalar el señor secretario, sin perjuicio de que, como mañana vamos a estar convocados al efecto, podamos revisar si alguna norma que guarda relación con el mismo tema quedó afuera. Mañana, se lo transmito al Ejecutivo a través del subsecretario, le vamos a pedir que venga el ministro. Tenemos otros proyectos que no los voy a sacar de tabla solamente por si esto se resuelve tempranamente o nos abocamos completamente a esto a efecto de mañana poder, obviamente, despacharlo de la comisión. Así que, señor secretario, tome la votación. Entonces, la Presidenta de la Comisión somete a votación las enmiendas aprobadas por la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional, con excepción de las mencionadas. Senador Cruzcoque. Senador Araya. Senadora Ensperger. A favor. Senador Durresti. Voy a argumentar mi votación. Hago fe en lo que ha planteado el Ejecutivo y particularmente el Ministerio Público en dos aspectos que creo que es importante que quede consignado en el informe. En primer lugar, respecto de las cuentas, creo que el señor fiscal ha hecho claridad de que habría una duplicidad y nosotros entendemos que en la sesión que ya está mandatada por la ley de supraterritorial se puede incorporar allí y sea el propio secretario, a petición de los parlamentarios, en que anticipadamente se señale, además de esto, informe sobre tal o cual situación, que es más bien de la implementación. Creo que se salva de esa manera, pero que quede consignado eso, que tenemos la facultad para que, en definitiva, no tener al fiscal todo un mes en cuenta, sino en una cuenta dinámica en que permita abordar los dos temas. Y respecto al segundo punto, respecto al calendario de implementación de todos los nuevos cargos, obviamente eso es una atribución exclusiva y será del ordenamiento, la capacidad interna, pero me parece bien que en un horizonte que no sea más allá de no sé, el mes de marzo o final o durante lo que resta de enero, que el señor fiscal pueda establecer en distintos, un mapeo de por dónde va más que todo en cuáles son las regiones donde hay más inconvenientes y principalmente cuáles son aquellas fiscalías unipersonales, que también en algún momento, quiero ser claro, no todas las unipersonales tienen las mismas dificultades. Hay algunas unipersonales que están absolutamente colapsadas y otras unipersonales que más bien están subrequeridas de causa, entonces que se pueda establecer una situación de eso para que esa focalización sea claro y, digamos, mandatar a la presidenta para que se pueda establecer en el tiempo que la Fiscalía construya esta hoja de ruta. No veo inconveniente, pero creo, y por eso argumento mi votación, que nosotros no podemos aprobar aumentos de dotaciones si no establecemos un control democrático respecto de dónde se hace. Y para que, en definitiva, lo que le comprometimos a la ciudadanía se pueda cumplir, que aquellas fiscalías que están sobrepasadas, unipersonales, y que por el diseño institucional primario no se consideró particularidades o focos delictivos o aumentos poblacionales, puedan tener una prioridad respecto de otros lugares donde eso no ocurrió. Con esos antecedentes, voto a favor. Ya, entonces a favor. Presidenta. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobadas todas esas enmiendas ya indicadas de la Cámara de Diputados. Gracias, señor secretario. Gracias a todos. Evidentemente, mañana va a ser el primer proyecto en tablas y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.